Pensé que sí, no había pinchado. Ya, recuerden que este miércoles es el control de HTML, así que ahí entre medio me pueden ir interrumpiendo e ir realizando las consultas de HTML, ya, para prepararse bien para el control del miércoles, ¿cierto? Ya, nosotros vamos a seguir avanzando con PHP y vamos a partir viendo por qué no nos funcionaba el código anterior y le funcionaba a ustedes y a mí no. Ya, pillamos por qué era un problema con el charset, con la tabla de código de caracteres, y ahí lo vamos a comentar. Entonces, mientras empiezo a compartir la pantalla, ¿dónde quedó? Ya, estoy hoy día con una sola pantalla, así que se me va a ir perdiendo la ventana de chat. Así que si de repente no le estoy contestando a lo del chat, me hablan porque quiere decir que se me perdió la ventana. ¿Ya? Entonces, se ve, ¿cierto? Vamos a ir al champ. En mi caso está aquí en Bootcamp, el 714, no era un problema con la instalación, ¿cierto? El champ control hay veces en que hay que lanzarlo con botón derecho y ejecutar como administradora. ¿Ah? Hay veces en que dependiendo de las directivas de seguridad de Windows, conviene lanzarlo así para no tener problemas. ¿Ya? Ahí me tiro de inmediato. Ahí partió. Lanzo Apache, que es el servidor web, y el que procesa las páginas HTML y el PHP. Ya, le doy Start, ¿cierto? Me asignó puerto, así que están dando bien. Ya, si se dan cuenta automáticamente ahí de localhost que me decía error, ahora me sale me carga la página por omisión, que es la página del champ, en el fondo, ¿cierto? De XAMPP. Ya, y vamos a lanzar el motor de base de datos. Y me asigna ya el puerto 3306 para decir que está andando, está funcionando. ¿Ya? Y la página web usa el puerto 80. Todas las páginas web usan el puerto 80 por default. De hecho, uno no le coloca el número de puerto después de la dirección IP. Y en el caso que sea seguro, se usa el puerto 443. ¿Ya? Eso, ahí estamos. Vamos a la carpeta, a la carpeta raíz de champ, ¿cierto? El htdocs, ya famoso a estas alturas, y estamos adentro del EI210 y estábamos jugando, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí tengo como 3 muestras que vamos a ir procesando. Vamos a abrir el muestra, que era el que no funcionó. Vamos a abrir con context, ¿cierto? Ya. No, este es el que debe haber funcionado. Sí, este es el que funciona, parece, ¿sí? Vamos a ver el otro para que noten la diferencia. Este era el muestra 2. Aunque está con extensión HTML. Aquí está, muestra 2. Y creo que hice hasta un muestra 3. ¿Ya? Solo para probar. Si se dan cuenta, el código de los 3 es el mismo. ¿Se ve bien o no? Ah, no le puedo agrandar la letra en este lado, pero ¿se dan cuenta que es el mismo? Bueno, hay un salto de línea menos, pero el 2 y el 3 y el 2 son exactamente lo mismo, ¿ya? La única diferencia es que miren acá abajo a la derecha, y en ese lado, dice DOS, ¿ya? Y ese dice Unicode, el muestra 2, ¿ya? Esa es principalmente la única diferencia. ¿Y qué ocurre? Como se llama de nosotros, era OLEI 210, ¿cierto? Estoy recapitulando lo que vimos el otro día. Y lo estamos mandando a muestra, ¿cierto? Vamos a escribir entonces acá nuestro formulario que era hola, bueno, te acuerdo. Hola, ¿cómo se llama? Hola i210.htm. Hola i210.htm en vez de HTML. Ah, es que estoy en el dashboard, disculpen ahí. No es la carpeta dashboard, sino que es en la carpeta EI210. Ahí sí, por eso no lo encontraba. Y aquí ya estábamos colocando, ya vamos a hacer una mezcla ahí Franco Cubillo, una mezcla rara ahí. Eso nos va a mandar nos va a mandar al muestra PHP, que ahora sí está funcionando. Muestra PHP, el muestra PHP, si se dan cuenta, ahí está creado con DOS. ¿Ya? Vamos a usar el que no funciona, que fue el de la clase pasada, que es este que dice Unicode. ¿Qué es lo que ocurre acá en las opciones? En las opciones, depende del editor, hay un tema que se llama el encoding, el cómo queda codificado ese archivo TXT, porque todos estos son archivos TXT. ¿Ya? Déjenme pillarlo, estaba por aquí en algún lado, ahora no lo vamos a encontrar acá. Default settings para un nuevo documento. Acá yo digo en PHP, y el tipo de formato, que no tiene que ver con la extensión,
de si es PHP o HTML, no es la extensión, sino porque todos son archivos de texto en el fondo, pero en qué formato de archivo en realidad es con qué set de caracteres, ¿ya? Y ahí dice DOS, Unix, Mac o Unicode. Unicode es el que acepta las ñ, pero no está funcionando, o sea, pero ¿qué es lo que ocurre? De que no, el champ no funciona bien, o principalmente el PHP no funciona bien con los archivos que están en formato Unicode, ¿ya? Y por tanto hay que preocuparse de que digan DOS, ¿ya? Y esa era la razón por la cual no funcionaba. Si nosotros ahora, este dice Unicode, y hacemos de que Lola ahí llame al muestra 2, que es el que está malo en el fondo, que era el que estábamos utilizando, ¿ya? Se van a dar cuenta ahora, lo vamos a mandar al muestra 2, el formulario 2. Uno manda al muestra y el otro al muestra 2. Ya. Vamos a ir para atrás, vamos a recargar. Entonces, si bien es cierto, este funciona, Franco Cubillos arriba porque manda al muestra, el mismo, si lo colocamos en el otro, en Franco Cubillo, muestra 2, se dan cuenta que se queda pegado, ¿ya? Y los dos códigos son idénticos, la única diferencia entre el muestra y el muestra 2 es el encoding, ¿ya? Les explico esto porque a alguien después le puede pasar, es importante entonces que se fijen de que la codificación, el charset o el tipo de caracteres que se estén guardando en su archivo sea de tipo DOS y no sea Unicode, ¿ya? Para el caso de la instalación de Champ. Vamos claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces con eso ya corregimos el entuerto que teníamos hasta ese momento. No sé si hay dudas, consultas hasta acá. Y el chat explotó y está lleno de preguntas y consultas. ¿Sí? ¿No? ¿Todos bien hasta ahí? Ya, entonces, ¿con qué vamos a seguir ahora? Hasta ahora nos hemos ido dando cuenta de que ya tenemos cómo, déjenme recapitular, ya tenemos cómo enviar, cómo recibir datos desde el usuario, ¿ya? El equivalente al buffer reader, ¿cierto? O al escáner, ¿ya? Leer desde teclado, en este caso, a través de página web, obvio, porque ahora las interfaces son web y no son ni ventanas ni consola, que son las otras alternativas, y podemos tener input de datos y recibirlas en algún otro lado, ¿cierto? Que hasta ahora es muy básico, ¿ya? Es muy básico porque lo único que está haciendo este código PHP, en realidad el código PHP es este nomás, ¿ya? Es tomar las variables del formulario y hacer eso, mostrarlo, principalmente, y no hacer mucho más que eso, ¿ya? ¿Ok? Ahora, eso nos introduce en todo lo que es el mundo PHP, ¿ya? En todo lo que es el mundo PHP, que es el que vamos a empezar a ver ahora a continuación. ¿Ya? Vamos a ver las primeras dos partes antes de, seguramente mañana, empezar a ver el tema de conexión a base de datos, ¿ya? Entonces, si es que no alcanzamos ahora, a lo mejor como para ver cómo sería la conexión ya directamente y empezar a hacer ya cosas un poco más entretenidas, ¿ya? Un poco más funcionales, en el sentido de que cuando estamos en un sistema transaccional, en el fondo donde se hacen transacciones, se agregan las 5 operaciones básicas, que es listar elementos, ¿ya? Hay que hacerlo desde base de datos, agregar un elemento, más que una tabla, agregar un elemento al sistema, ¿cierto? Agregar un nuevo usuario, agregar un nuevo cliente, una nueva compra, un nuevo artículo, ¿ya? Pensando en algún sistema de compra-venta de alguna cosa, ¿ya? El agregar, el eliminar también, el buscar, ¿ya? Y esas son las operaciones, ¿cierto? Agregar, eliminar, buscar, modificar, ya que es un poquito más complejo porque es una mezcla de un agregar, pero que no viene vacío, sino que ya viene con datos preestablecidos. Ya ese es principalmente, y que después se va a aterrizar en un update de SQL en vez de un insert. Ya, eso y el listar. Y con eso tenemos las 4 operaciones. Algunas son de modificación y otros son de consulta, porque un buscar y un listar no modifican la base de datos, ¿cierto? Ahí nos entendemos que son queries del tipo select, que fueron las que se utilizaron que fueron las que, de las cuales Verso trató la prueba del módulo de base de datos, ¿ya? Mientras que las otras son de manipulación, ¿cierto? Ya van a modificar, disculpen, lo que es, no la estructura, pero sí los datos que tiene al interior de la base de datos cuando estoy haciendo las otras operaciones que son el agregar, el eliminar, ¿ya? Y el modificar, ¿ya? Esos modifican las tuplas, agregan, eliminan o modifican alguno de los campos de las tuplas de alguna, al menos de una tabla.
y ahí por tanto generan modificaciones. ¿Ya? Esas son las 5 operaciones básicas, y entonces vamos a ir viendo cómo después a través de conexión de base de datos uno puede ir mezclando, uno puede ir generando las 5 páginas o 5 páginas HTML para ir entregando esas funcionalidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En general, en jerga informática, por así decirlo, cuando a ver, esas 5 operaciones son las más básicas y por tanto uno tiende a decirles a eso mantenedor, mantenedor de esos datos o mantenedor de esos conceptos. ¿Y qué es un mantenedor? ¿Cuál es el mantenedor de cliente? El hacer el agregar, el eliminar, el listar simple, el buscar y el modificar. Eso en general es el mantenedor. ¿Y por qué se le llama así coloquialmente? Porque permite mantener los datos, mantenerlos actualizados. ¿Ya? Ahora, eso es por un lado. Típicamente uno a los ingenieros más junior o a los alumnos en práctico, a los más jóvenes, uno los manda a hacer los mantenedores porque son más básicos, son más simples. Mientras que uno, con puros mantenedores, uno no hace mucho porque no tiene mucha lógica de negocio ni se pueden realizar transacciones muy complejas. En general, las otras operaciones, las que no son mantenedores, son las más interesantes y las que permiten generar la lógica de negocio y por tanto la utilidad del sistema. Por ejemplo, ¿qué no sería un mantenedor? Inscribir un módulo, por ejemplo, para inscribir cursos. ¿Qué implica eso? Que los alumnos pueden inscribir cursos. Sí, en el fondo a lo mejor ustedes lo pueden pensar en un modelo relacional que es ir agregando tuplas a una tabla, que es la asociación mucho a mucho entre alumnos y cursos. Sí, puede ser. Y es lo mismo que cuando uno tiene un carrito de compra y dice yo tengo artículos, soy un cliente y voy a mi carro de compra a comprar, que en el fondo es agregar artículos o códigos de artículos en cierta cantidad a mi transacción de compra. De nuevo, es la asociación entre dos entidades, ¿cierto? Que van en relación mucho a mucho, ¿cierto? Artículos y un cliente en particular, ¿ya? Y eso se van guardando a lo mejor en una tabla que maneje esa relación, pero para eso antes tiene que haber una página HTML, una página web, en el fondo un módulo web, que se encargue de irte mostrando el carrito o irte mostrando el catálogo de productos, ¿cierto? Y después te permita ir guardando ese carro de compras y por tanto después pasar al proceso de pago. Entonces, eso claramente ya no es un mantenedor, ¿ya? Sino que son módulos funcionales que tienen que ver con la lógica del negocio de ese sistema, de ese SIA, de ese sistema de información. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Entonces, vamos a caminar un poco hacia allá. Recuerden, no con mucho estilo ¿ya? Y mucha orientación a la parte gráfica, sino que principalmente a lo que es la parte funcional. Entonces, antes de ver conexión a base de datos, hay un tema importante que hay que ver entre medio, ¿ya? Que son con algunas cosas más básicas. Y empezamos con eso, ¿ya? Para irlas viendo muy someramente, ¿ya? Lo primero es que de repente a alguien le puede enredar es el tema de el hecho de que uno puede ir intercalando, bueno, vamos por lo básico. Primero, un bloque PHP, ¿ya? Eso es lo primero. Un bloque PHP es preinterpretado, es decir, el servidor, antes de mandar esta página HTML al lado cliente, ¿ya? Al navegador, si lo quieren ver así, antes de eso le da un procesamiento, le hace una revisión. Y a todo lo que diga HTML, o sea, mientras no diga PHP, lo pasa. Para el procesador, para el servidor, es texto, como que no lo entendiera, lo deja tal cual. Pero apenas ve un bloque PHP, ¿ya? Que viene a ser lo interpreta y lo ejecuta de alguna manera. Y este bloque PHP debiera votar algo. Generalmente va a votar texto, dado que está metido dentro de una página HTML. ¿Sí? Eso en términos generales. Ahora, uno no está obligado a que el bloque PHP sea uno. Uno puede tener bloques, lo que se llama bloques intercalados. Ya, déjenme ir a buscarlo. Que tengo hartos PDF. Ya. Espérense un poquito. Para irles mostrando directamente el punto y lo vamos a ir probando al otro lado. ¿Ya? En esta primera parte, que a lo mejor es un poco más, para ustedes más aburrida, en el sentido de que hay que ver todas
hay que ver varias cosas que son del lenguaje. Ya, como PHP es un lenguaje de programación, tiene las típicas, las tres estructuras de programación básicas, que es la secuencialidad, las decisiones, if, y los ciclos, ya sea en sus versiones for y while. ¿Ya? No las vamos a ver todas, porque en el fondo tienen una sintaxis muy similar a la de Java, ¿ya? Y la lógica es la misma, porque sigue siendo pensamiento algorítmico o lógica de programación. ¿Ya? Eso, vamos a sacar directamente el set de PHP que está en las diapos para que no se vayan a confundir y así sepan de cuál set estamos hablando. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí ya está más o menos armado. Ya vamos a ver algunos de estos rápidamente para después pasar a lo que es ya más funcional. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces esto es no, eso es con un for, no... ¿Dónde está el tema del intercalado? Ahí está cómo se coloca un comentario, ya sea de una línea o de dos líneas. Y si se dan cuenta, esta manera de comentar es prácticamente idéntica a la de, a la de Java. ¿Ya? Bueno, se parece a la de C también. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este código hay un solo bloque y se están declarando las variables. Entonces, lo primero que hay que... Bueno, lo segundo, después de que existe el eco, ¿ya? Y ven a ser lo tercero, del hecho de que vimos de que desde un formulario uno toma las variables por peso get, ya también vimos de que uno puede ir sumando o concatenando, como se llama técnicamente, las variables, los strings, se pueden ir pegando mediante el operador punto, que es el equivalente en Java a hacerlo con el más. Cuando yo tengo string 1 más string 2, no se suman en términos aritméticos, sino que se pegan. Y los dos forman un solo string, ¿cierto? Más largo. Lo mismo ocurre acá. Aquí estoy pegando, concatenando el string hola con lo que me rebote, con lo que me retorne, con lo que esté guardado en la variable superglobal o hiperglobal peso get bajo el nombre de nombre, ya bajo la etiqueta o el índice de nombre. ¿Ya? Alguien puede pensar que esto es un arreglo, y en realidad tiene formato de arreglo por los corchetes, pero en realidad es una hipervariable, en realidad un mapa, ¿ya? Un mapa de variables, o una colección de variables al interior. Entonces, dentro de esta hipervariable o colección de variables, búscame la que tiene apellido y te va a botar el valor que tiene. En realidad funciona como un mapa. ¿Ya? Y le va pegando los distintos trocitos, y aquí estamos pegando, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 trozos, ¿cierto? Y hasta ahí sabemos lo del eco. Ya. Aparte de estas variables hiperglobales, que son el peso get y que adentro vienen todas las variables que yo definí en el formulario, uno puede definir variables propias, ¿ya? Las variables se definen con el signo peso. Entonces, cualquier cosa que tenga un signo peso antes es una variable, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro que es simple, pero que también los puede descolocar un poco, es que Java es un lenguaje de scripting, ¿ya? Yo sé que ustedes saben, disculpen, PHP es un lenguaje de scripting y eso implica de que las variables no se declaran, se usan simplemente, ¿ya? ¿Qué implica eso? Vamos al código acá. ¿Qué implica eso? De que yo puedo declarar una variable acá, peso A, y le asigno 5, y después puedo de inmediato a esa variable peso A asignarle chao, ¿dónde quedó la comilla? Perdón, me perdí, ¿cierto? Y eso no les choca en algo. Es la misma variable. Y esto va a funcionar y no va a generar ningún problema. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Eco peso A. Y después, coloquémosle concatenémoslo y peguémosle un BR para que quede hacia abajo y no nos quede pegado. ¿Les parece? Ya. Entonces esto va a mostrar, deberá mostrar 5, y después debiera mostrar chao, y después debiera mostrar hola y el nombre con el apellido. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es el punto que queremos hacer acá? ¿Ya? Salvo que a lo mejor hay algún problema de sintaxis que me haya saltado, ya que la misma variable, peso A, o la variable A, primero le estoy asignando un valor de tipo entero y después le estoy asignando un valor de tipo string, y a lo mejor entre medio es una variable con decimales, es decir, con puntos flotantes. Aquí vamos a llegar, este es el muestra, ¿cierto? De que en realidad las variables en PHP, así como en varios otros lenguajes de scripting, ya no tiene tipo, ¿ya?
Entonces, o el tipo se define dinámicamente, ¿ya? En función de lo que uno necesita, ¿sí? Entonces, aquí ya no hay más int peso A, no hay una declaración de cuál es el tipo de la variable. En ese sentido, uno se ahorra un poco de cosas, pero hay que estar más claro en lo que uno está haciendo, porque uno podría cometer más errores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es para alguien que ya sabe programar, como en el caso de ustedes. Ya, eso es una cosa. Ya sigamos con el otro. Perdón, ahí sí. Ese era uno de los puntos. Mientras voy llegando, ese es el tema de los pesos. Eso no lo quiero ver todavía. ¿Y dónde está el pedazo que estaba viendo? Espérense. Voy a ir un poco en otro orden. ¿Ya? Ahí hay otras operaciones, las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, incremento, ese A más o B menos menos, que es para aumentarle 1, o decrementarlo en 1, que viene desde C, está en Java, también está en PHP. ¿Ya? Pero donde quería llegar, operaciones lógicas también, entre paréntesis, también el I lógico o el AND lógico es con ampersand, ¿ya? Ampersand, ampersand, y el O es con las dos rayitas verticales, el OR, ¿ya? El OR excluyente, ¿ya? El igual igual es para comparar y el distinto es no mayor menor, sino que es igual que en Java, ¿ya? E igual que en C es con el signo de exclamación igual para hacer el distinto. Entonces se dan cuenta, en ese sentido es principalmente lo mismo, ¿ya? No hay mayor diferencia. Está el if, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿qué pasa si yo en una variable declarada le pongo, cómo se pueden declarar, o sea, sin tipo? Si Ujú. yo, no sé, declaro A, que es un string, por ejemplo, Pepe, y pongo Pepe menos menos o Pepe más más. No, está interesante, probemos. Chao. Y aquí hacemos peso A menos menos. ¿Ya? Está claro que no va a tirar un error al momento de compilar, sino que esto debiera caerse en esa línea. Esta es la línea 11, dice esto. Probémoslo. Es una muy buena pregunta. ¿Le hacemos un recargar? ¿O le hacemos para atrás? Franco Cubillos, enviar, recargar. Se cayó, pero no le hizo chao menos uno. ¿Ya? No decrementó. En ese sentido está un poco robusto. ¿Ya? Cuando no tiene sentido lo que le estamos haciendo, no, yo pensé que se podría haber caído, pero en este caso no pasó. ¿Ya? Probémoslo en el otro. A ver qué pasa. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con que ahí sí, tira 4 cuando corresponde y uno le hace el menos menos, y si uno le aplica una operación de más más o menos menos a una variable que no corresponde, que como está indefinido, no pasa nada, no se cae y no hace nada en ese caso. ¿Ya? Y sigue operando normal. ¿Ya? Ahí después uno puede ir jugando, hay distintas dudas existenciales que a lo mejor uno puede tener. Hagamos algo para utilizar el if, ya, para que no sea tan latero, y vamos en lo que es el if. Dale con buscar el PDF en vez de buscarlo acá. ¿Ya? Utilizamos la estructura del if, y en función de lo que ocurra en el formulario, pidamos en el formulario, modifiquemos el formulario para pedir un número. ¿Ya? Bueno, lo tomamos le agregamos nombre, apellido y edad. Ya, hagamos eso. Entonces, edad, y dependiendo de la edad, colocamos si es joven, viejo, niño o algo por el estilo. ¿Les parece? Solo para jugar con el if. Entonces aquí le colocamos, estamos después, nombre, apellido, edad. Ya, lo vamos a dejar igual como texto. Alguien podría colocar acá también numérica. ¿Ya? También puede ser. Edad. ¿Ya? Pero el numérica es solo para validar de que en el formulario no me deje escribir letras, por así decirlo, porque ahí me generaría un error. Vamos a ir al muestra. Espérense, déjenme close, 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 close. Entonces aquí, ¿qué habíamos dicho? Vamos a tomar la edad y vamos a pegar el if, ¿cierto? No. Y vamos a pegar de la diapo. Fue una pregunta en esos Sí, get, o sea, para obtener los datos que ingresamos en HTML, uno en paréntesis de corchete le pone el nombre que le pusimos a la variable, sí. Ahora ponemos lo el vamos a name. hacer, mira. Peso lo vamos a hacer con edad. Peso, edad,
De hecho, esta es una buena práctica. De ahí les voy a explicar por qué. A la variable, el peso get se llama variable, bueno, peso get, pero es a la variable super global se llama. Por no decir que es una colección, ¿ya? Pero formalmente se llama variable super global o hiper global que le llaman, ¿ya? En general, es buena práctica no utilizar el peso get directo en un eco o dentro de las fórmulas o dentro del PHP. La práctica, la buena praxis indica que uno debiera de inmediatamente asignárselo a una variable local, así como estoy haciendo yo acá en esta línea. ¿Por qué? Porque permite primero ordenarse y decir, mira, todas estas son las variables que yo estoy tomando del formulario y las estoy asignando primero a variables locales, que generalmente van a tener el mismo nombre de la etiqueta que tenían en el input del formulario HTML. Entonces, si era edad, entonces acá dentro en PHP va a ser peso edad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se hace esto, esta buena práctica? Para no tener problema con los corchetes, disculpa, con las comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si acá, por ejemplo, en este eco, se empiezan a enredar la comilla simple o doble del eco para definir un string, con la comilla simple o doble para definir el nombre que está dentro del peso get, de la supervariable. Entonces, para evitar esos problemas de choque, de clutch, es mejor evitar que las variables o que el peso get esté directo, ¿ya? Y asignárselo a una variable aquí, por ejemplo, peso de edad, y si después yo acá hago el eco con peso de edad, no hay comillas entre medio, y no tendría ese problema, ¿ya? De hecho, inclusive, hagámoslo solo con el nombre para que pillen algo. Esto es nombre. Esto es casi la primera parte para poder tratar acceso a base de datos y todo el cuento, que es empezar a usar ciertos estándares. Esto, nombre, ¿ya? Y es peso nombre. Entonces, lo normal es encontrar en un código PHP al principio toda una declaración, y si son 15 campos, voy a tener 15 líneas acá, uno por cada uno de los campos del formulario, ¿ya? Así, asociados a. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo en este caso con nombre? Puedo directamente hacer hola, peso nombre. Ya, ahora lo que ocurre es que no va a funcionar, pero no importa. Ya, peso nombre, peso nombre. ¿Se dan cuenta lo que hice ahí? Esto si fuera Java, ¿qué me mostraría? Literalmente, hola, peso nombre, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que me debiera mostrar, ¿no? Ahí, tiene que ir con comilla doble. ¿Ya? ¿Sí? Peso nombre. Me debiera mostrar hola, peso nombre. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Me lo va a interpretar y me va a tomar el nombre de la variable. Cosa que en Java sería súper extraño. ¿Me siguen o no? Con lo que acabo de mencionar acá. Aquí Profe, dice, y eso da igual, o sea, las comillas. no da igual las comillas. Está explicado después, si alguien lo quiere ver en el video. Si es con comillas simple, no pesca. Y por eso los eco tienen que ir con comilla doble, porque los textos con comilla doble quiere decir que son un string propiamente tal. ¿Ya? ¿Ok? Lo vamos a probar ahora. Probémoslo de inmediato. Entonces vamos acá, está con comilla doble, entonces va a decir hola peso nombre, literal, o va a decir hola y el nombre con el que mandé por el lado de la variable. Aquí vamos a hacer refresh directo porque ya viene Franco Cubillos, ¿ya? ¿Ok? Oh, nos tiró algunos errores con índice. Define index edad. Ah, porque no recargué. El formulario venía sin edad, entonces lo tengo que cargar. Ah, y le da la cargué en el de abajo en vez del de arriba. ¿Se dieron cuenta de la inconsistencia? Ya, entonces los vamos a pegar arriba para no tener problema. Ya. Ahí estamos, ¿cierto? Nombre, apellido, edad, ¿qué hice? Ah, es que estoy sin tabla. Ya, borremos el de arriba. A ver, vamos a ordenar un poco. Vamos a dejar muestra ahí y ahora estamos. Recargamos, ¿sí? Borramos la primera tabla, que era el ejemplo del viernes, del jueves, disculpen, en el que teníamos un formulario sin tabla, y dejamos solamente el segundo, que está más ordenadito porque está con tabla. Entonces aquí sí colocamos a Franco, a Franco Cubillo, ¿ya? Y le vamos a colocar, bueno, no importa la edad, ¿ya? 44, ¿cierto? Y ahí igual nos está tirando. Hay algún problema ahí, vamos a ver qué pasa en la línea 11, pero dice hola Franco Cubillo y lo está dejando
pegado, ¿se dan cuenta? No dijo hola, aquí está el código, no, el PHP. Después vemos el error de la línea 11, para focalizarnos. ¿Se dan cuenta que ahí no dice, ya pillé el error. Ya, se dan cuenta que dice, no dice hola peso nombre, dice hola Franco Cubillo, nos faltó el espacio para que el nombre y el apellido no queden pegados, y se cayó en la línea 11, ¿por qué cosa? ¿Alguien me puede decir? Esta es la línea 11. Porque peso A no existe. Bueno, en todo caso ahí dice variable indefinida A. Fue porque al momento de ir borrando, no borré todo lo del texto A, pero no borré lo otro. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Entonces ahora recargamos. Grabé. Sí, grabé. Vamos para atrás entonces. Ahí de nuevo. Franco Cubillos 44. Va, todavía. Veo unas preguntas en el chat mientras. ¿Qué me eché? ¿Qué pasó? Sí, extraño. ¿Todo bien? Ah, no, que se Lo echó, del eco. eso. Me eché el eco. Ya. No, aquí... No, aquí hay un problema de refresh. Espérense. Muy bien. Ahí sí. Cuando muestra asterisco ahí es porque no está grabado. Ya, ahora sí. Ya. Arreglamos un error. Ahora me dice variable A no definida después más abajo. ¿Ya? Porque estamos aquí con el tema de la edad. Borré el... no, es peso de edad. Sigamos corrigiéndolo. Edad. Entonces vamos a preguntar si la edad es menor a... ¿A qué número? Menor a 15. Entonces eco es niño. Vámonos rápido. Ya. Y si no, bueno, ya. Dejamos 18, que es la mayoría de edad. El niño es menor de edad. Y si no, es mayor de edad. Así como bien simple. ¿Sí? Si quieres, no ponemos el BR. Y le colocamos eres. Y lo dejé fuera, obvio. Estamos claros. Dejamos el espacio y signo de exclamación. Dale de nuevo, fuera de las comillas. Ahí uno puede ir jugando. Más o menos mañado. Y ahí estamos. Hola, nombre, apellido, con exclamación, coma, y con minúscula. Eres menos de edad, no, menor de edad, o eres mayor de edad. Y listo, está sin BR, así que va a quedar a continuación y estamos. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. La 15ª, no. La tercera es la vencida. Recargamos, ¿ya? Y se dan cuenta ahí sí. Hola, Franco Cubillo, eres mayor de edad. Vamos a volver. Y vamos a colocar los 18. Igual me va a tirar que eres mayor de edad. Y ahora vamos a colocar 17 y eres menor de edad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya? Vamos a hacer la prueba que había dicho su compañero y que están ahí preguntando a alguien, que no veo el nombre, en el chat, Nicolás. ¿Ya? Ahí sí. ¿Qué pasa si es con comilla simple? Esto está en el video, por si alguien se lo perdió, está el juego con la comilla simple. Se dan cuenta que aquí ya el editor me está diciendo de que esto lo va a tomar todo como string y por tanto las variables no se van a preprocesar o interpretar. ¿Ya? Vamos, actualizamos acá. ¿Ya? Y ahí dice, ¿se dan cuenta? Hola, peso, nombre, cubillos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en general es una buena práctica, los eco, los string van con comilla doble, y no intercalo los peso get, porque no puedo meter el peso get allá adentro directamente. No puedo hacer esto. ¿Ya? No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque se me confunden, no a mí, sino que al procesador de PHP se le confunden las comillas dobles del string con respecto a las comillas dobles que están adentro del corchete del peso get. Y por lo mismo uno prefiere sacar esto y meterlo a una variable, porque ahí sí yo puedo, lo estamos ordenando, ahí sí yo puedo hacer lo que estaba diciendo, AP de apellido. ¿Ya? Apellido, comilla, y aquí colocamos nombre y peso AP. ¿Sí? Bueno, y de hecho no necesitamos concatenar, no necesitamos ni eso. ¿Sí?
¿Vamos bien hasta ahí? Profe, entonces, ¿cuándo es necesario concatenar y cuándo no? Cuando ustedes vean código, lo van a encontrar de las tres formas y a lo mejor mezclado, como yo tenía ahora anteriormente. Esta es la mejor manera, ¿ya? Es decir, tengo un solo string porque así me ahorro puntos, me ahorro pedacitos que me empiezan a enredar la sintaxis y que lo hacen difícil de depurar. ¿Por qué les explico esta cosa? Porque si ustedes ven código hecho por informáticos donde el peso get o el peso post, que es el otro, un peso algo con corchete está dentro del string, ya eso tiene le falta vuelta, ya no está bien hecho. Funciona, no estamos hablando de cosas funcionales acá, estamos hablando de que si el código está hecho para que después sea fácil de mantener, o va a ser difícil después de mantener y hacerle modificaciones o entenderlo, depurarlo, porque piensen que el código, los trozos de software, el producto software, después hay que irlo manteniendo en el tiempo. Entonces, típicamente después cuando tienes un software cacho en la práctica y donde se arregla una cosa y se echa a perder otra, ¿ya? Es porque, por ejemplo, hay una serie de malas prácticas, no está bien modularizado, no usan clases, no usan funciones, y por ejemplo, ya hacen eco y no, con las variables hiperglobales las tienen mezcladas abajo en vez de asignarle a las variables lo que se está haciendo acá. Técnicamente a las variables hiperglobales se están traspasando a variables locales para después manipularlas de manera más simple, ¿ya? Y con eso el resto del código queda más simple, ¿ya? No, de nuevo, no estamos hablando si se cae o no, sino que estamos hablando de distintas formas de programar algo tan simple como son la relación, el uso de las variables hiperglobales, en este caso el peso get, que es el único que conocemos, pero hay varias más, ¿ya? De sesión, el post y otras que vamos a nombrar y que no vamos a ahondar mucho en ellas, pero vamos a saber que existen principalmente. Entonces, si ustedes raya para la suma, ven las otras alternativas, en el fondo ven acá entre medio el peso get, peso algo, con corchete dentro del código y no arriba, declarados y traspasados a variables locales, hay un signo de mala práctica y empieza a oler mal ese código, a ser sospechoso, ¿ya? En términos de buen diseño y buenas prácticas de programación, ¿ya? Es eso principalmente, ¿ya? Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Entonces, cerré ahí en vez de abrir el otro. Ya también está el switch. Ya, uno puede ir igual que el switch de Java y ustedes les dejo de tarea de que cambien el if por un switch y vayan viendo si le da es de tal valor y pueden ir viendo distintos casos. ¿Ya? También usa el break para no tener problema y después el default es el último caso donde cae cuando ya no cayó, no entró en ninguna de los otros casos. ¿Ya? Vamos a jugar ahora rápidamente con el bucle, con los ciclos, ¿ya? Que son igual o muy parecidos a la sintaxis a lo que es de Java, salvo por el tema de que las variables se usan y no se declaran, ¿cierto? ¿Ya? Aquí no va int i igual 0, sino que va directamente, el i lo inicializo en 0, i menor a 10, y bueno, probemos esto, ¿ya? En sus dos sabores, ¿ya? Con for y con, ¿cómo se llama el otro? Con for y con while. Y mientras voy a hacer esto a propósito, lo voy a tomar desde el bloque PHP, desde la declaración del bloque PHP, y la voy a pegar acá adentro, pero me tengo que preocupar de colocarlo a continuación. ¿Qué está ocurriendo aquí? Tengo dos bloques PHP, no sé si se dan cuenta, uno a continuación del otro, ¿sí? Hay dos bloques, uno de aquí a acá, o de pe a pa, como se dice, y el otro de aquí hasta acá, de la línea, ¿qué línea es esa? De la 22 a la 30. Tengo dos bloques consecutivos, pero son dos bloques, ¿ya? No son un solo bloque que tiene todas las líneas de código, ¿ya? Esto está solo hecho para demostrarle, no es que tenga que ser así, es solo para demostrarle que yo puedo tener, si quiero, si soy más masoquista en términos de estar abriendo bloques y cerrando bloques PHP, ¿ya? Puedo tener, si quiero, una apertura de bloque PHP y su cierre por cada línea de código. ¿Ya? No es muy útil en todo caso y es bien latero, no tiene sentido, es casi una mala práctica porque induce error, ¿ya? Pero también podría tenerlo. Aquí quiero llegar después, que yo puedo tener en mi página HTML, bueno, que puedo tener intercalados distintos bloques PHP en distintos lados, mezclados o intercalados con código HTML. Recuerden que ahí el archivo, si tiene al menos un bloque PHP, tiene que tener extensión PHP
para que el servidor sepa de que hay código por interpretar, que no hay solo texto HTML, ¿ya? Pero entre medio sí puedo tener, fuera de un bloque PHP, acá hay un bloque, yo puedo tener, disculpen ahí, sí, ¿ya? Acá, por ejemplo, ese es un área HTML, justo entre el cierre de un bloque y la apertura del otro, yo puedo tener texto HTML, común y silvestre, ¿ya? Y no va a pasar nada, no va a tener ningún problema, ¿cierto? Aquí solo para probar el punto. Acá yo puedo colocar un párrafo en P, para decir que es un párrafo. ¿Dónde quedó? Slash P. Disculpen. Profe, Segundo. Sí, dime. una pregunta, o sea, ahí nosotros podríamos fácilmente como quitar ese corchete de PHP y hacerlo como uno Sí, entero, ¿cierto? sí. Y una pregunta, en cada bloque de PHP, onda como que las variables son independientes de la otra, onda, supongamos de que por X razón a mí No, se me ocurre, no. ya, Es es que eso, todo uno. ya, es que eso era Entonces, mi duda porque probémoslo. yo decía, Sí, buen eso, si punto. por ejemplo yo en un bloque PHP declaraba como una variable como A y le ponía algo, y después en otro bloque PHP también quería poner una variable A, no sé qué, no puedo hacer eso, porque sí Usemos edad. puedo, eso, esa era mi duda, Usemos o edad sea, en el while para usarlo de contador. No, hice una tontera. Al revés. Sea menor a peso edad. Colocamos 3. Vamos a colocar un número más bajo para que no lo repita tantas veces. Entonces estamos usando directamente en un bloque PHP, siempre dentro del mismo archivo, ¿cierto? ¿Ya? Si tengo un bloque PHP en un archivo, en el muestra, y porque todavía no hablamos entre archivos, si es dentro del mismo archivo, ¿ya? O página PHP o código PHP dentro del mismo archivo, sí, todas las variables son globales o locales a ese ámbito, ¿ya? Como quieran verlo. Probemos. Ya algún error se nos debe haber pasado, pero nos sirve para ir depurando. ¿Ya? Sí, algo pasó. Dice un mayor o menor en la línea 27. Y un problema con los paréntesis. Vamos a la 27, gracias a la magia de la televisión. Y aquí tenemos esto. 27 pesos. Ah, y un peso nomás. Faltó la variable, ahora sí. Un problema de copy-paste. No, entre medio le metimos mal. Ahí está. Entonces se dan cuenta, ¿por qué dio 16? Porque del 0 al 16, 17 vueltas dio. ¿Sí? Segundo bloque PHP. El primero, comparémoslo con el código. Tenemos nuestro primer bloque PHP que dice, como metimos, aquí podemos ver, ¿cierto? Podemos ver cuál era la edad, 17. El de Franco Cubillos, 17. Ya, ¿qué estábamos? Y la primera parte define con el if si era mayor o menor de edad, ¿cierto? El texto que está ahí. Y después me explica acá, segundo bloque PHP, ¿sí? Segundo bloque PHP. Y después viene el segundo bloque donde tiene el for o el while. Bueno, en este caso es un while. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Hagamos lo que decía su compañera. Lo metemos todo dentro de un gran bloque, ¿cierto? Ahí tenemos un gran bloque, pero ¿les suena algo raro acá? Lo dejé subrayado como para hacerla más cortita. Voy a grabar y lo vamos a ejecutar mientras ustedes van pensando. Y me dice error de sintaxis en la línea 20. Sale un menor, un corchete, un semicorchete en la línea 20. Y justo esa es la línea 20. 20, ¿ven? Línea 20. ¿Qué problema tiene esto? Si antes funcionaba. Momento de pensar. ¿Cuál es la diferencia entre HTML y PHP? Es interesante. ¿Ya? Los dos son lenguajes, pero uno es un lenguaje de estilo o de formatación o para mostrar texto de manera más enriquecida, ¿ya? Mientras que PHP es un lenguaje de programación. ¿Sí? Y por tanto, es la misma razón de por qué HTML no son más allá, ya sabiendo 5, 7, 10, 15 tags o instrucciones, tags en realidad, bueno, hay más instrucciones que, salvo las que sean tags, etiquetas, ya uno puede armar rápidamente una página HTML, mientras que en el caso de PHP, como es un lenguaje de programación,
tenemos variables, le tenemos variables, ¿ya? Tenemos las tres estructuras básicas de cualquier lenguaje de programación, que son la secuencia, las decisiones y los ciclos, que es lo que estamos viendo ahora. Mientras que en HTML eso no existe, porque no es un lenguaje de programación, es solo un lenguaje para enriquecer texto, para darle formato o hacer más bonito texto, ¿ya? Es muy parecido la diferencia entre un TXT y un archivo RTF, o entre un TXT y un Word. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son archivos de texto, sí, pero uno es archivo de texto puro, TXT, mientras que el otro, un RTF o un Word, son archivos de texto, pero con etiquetas que le permitan darle formato o enriquecerlo, es decir, que se vea más bonito. Tipos de letra, colores, incrustar imagen, incrustar videos, incrustar cosas entre medio de ese texto. Tablas, doble columna y todo un tema de layout de despliegue. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando, no sé si alguien ha usado LaTeX, si alguien se va más por el área científica o no quiere pelear tanto con las tablas cuando haga su trabajo de título, LaTeX es una buena alternativa. ¿Ya? LaTeX no tiene nada que ver con con el concepto LaTeX. LaTeX es un procesador de texto que compite con Word, pero que se compila. Entonces tú ves el código fuente y dices también, muy parecido a HTML. Esta frase va en itálica, esta va en tal tipo de letra. ¿Ya? Aquí va una figura. Entonces el embeber figuras y tablas, con fórmulas sobre todo, es mucho más fácil hacerlo en LaTeX, ¿ya? Que hacerlo en Word. ¿Ya? En Word todos hemos peleado con que escribes una frase y se te corren todas las tablas hacia abajo y con saltos de página y te queda la escoba. Ya, se supone que eso no ocurre cuando uno está funcionando con un procesador en LaTeX. Y ahí uno puede utilizar el context, disculpen, no context, el Technic Center, el Miptex y otros editores que funcionan sobre LaTeX. ¿Ya? Esto es un mundo open source, así que es libre, no es con licencia, es gratis y todo. Ya, cierra el dato rosa de usar editor LaTeX. Ya, eso. Entonces estábamos en el error de esto, ¿cierto? ¿Por qué tiro un error acá en la línea 20? ¿Ya? ¿Cuál es el error del 20? Como dice Patricio. A ver, ¿qué decía Patricio? El párrafo está dentro de un bloque PHP. Por eso se cae, ¿cierto? Sí, porque en el fondo aquí hay texto. Ya, HTML es texto, pero estamos en un bloque PHP. Entonces en un bloque PHP no puede venir un tag así en el aire. Es como que yo escribiera así, hola. Es lo mismo. Estoy escribiendo texto. Para PHP, estamos en un bloque PHP. Para PHP, el HTML es texto. Es como haber puesto hola. Entonces, si yo necesito, dentro de un bloque PHP, dentro de un código de programación PHP, botar texto hacia afuera, ¿cómo se hace eso? Con el eco. Con el eco. ¿Sí? Eso. Esto me ahorra el ir intercalando un bloque PHP, tengo HTML, tengo otro PHP, entonces a lo mejor para no maniarme con el cierre del bloque PHP y la apertura del otro, a lo mejor me conviene todo ese trozo de HTML, lo meto en un eco, que es lo que acabamos de hacer acá. Entonces se puede hacer de las dos formas. ¿Cuál de ustedes no? ¿Cuál de las dos formas creen ustedes que es más fácil de mantener? ¿Ya? Sobre todo al principio, seguramente esta. Es decir, tratar de tener un solo bloque PHP. Yo digo, ya, esta cuestión es PHP. ¿Ya? Independientemente de que acá venga toda una primera parte, de hecho, exageremos un poco, lo vamos a exagerar. Todo esto lo movemos acá adentro, para seguir con la idea, y lo metemos de nuevo en un eco. Puede quedar inclusive hacia el lado, si recuerden que en HTML no hay formato de enter, ¿cierto? Tendría que colocar un BR, pero es solo para que visualmente, para uno entender dónde están los bloques de apertura y de cierre de los tags de HTML, pero para el programa, para el servidor, le da lo mismo, lo lee secuencialmente directamente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, si va fuera de un bloque PHP, va directo como HTML, y si necesito meterlo adentro de un bloque PHP, lo imprimo ya mediante un eco. Ahora veamos que funcione. Si no,
No nos sirve de nada, ¿no? ¿Ya? Y sigue más o menos funcionando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Profe, pero una pregunta, ¿por qué no sale? O sea, si el eco no sirve para imprimir, ¿por qué ahí? Yo pensaba de que no iba a salir como todo eso, onda, HTML, head, title, PHP, de este servidor. ¿Por qué eso no se ve impreso en la página? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Pasa lo siguiente, de que el PHP es un programa, el PHP bota texto. Ahora, como ese texto va a un navegador web, ¿ya? Y que dice que inicia con un navegador web donde no viene texto puro, sino donde viene una apertura, una estructura de página HTML, todo navegador web está hecho para procesar los tags de HTML de manera automática. ¿Sí? Es por eso, pero en el fondo sí lo envió, porque si yo inspecciono acá el código, ya me voy a bajar ahí, lo tiro abajo, ya, no, sí, no es como, ¿se dan cuenta? Me está botando el texto, ¿sí? Me está botando el texto. Dice bloque HTML, bota head, entonces, perdí no sé a dónde meter esta cuestión, ya ahí sí. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Si votó HTML, head, el título, PHP es de servidor. Está ahí, title, PHP es de servidor, ¿sí? Entonces, claro, ahora uno le choca y dice, porque uno estaba acostumbrado a que el eco vota directamente, va a mostrar por pantalla directamente lo que haya, ¿no? Depende de la estructura. Vota texto. Ahora, después, cómo quede conformado ese texto completo, junto con los otros trozos de texto que haya, todo eso me va a conformar bien o de mala forma una página HTML. O una página o un conjunto de textos que siguen tags, siguen la sintaxis de HTML y que si está bien normado o con buena estructura, el navegador lo va a saber interpretar. ¿Sí? Entonces, no, la pregunta es buena porque en ese sentido no hay que mecanizarse y pensar de que todo lo que vaya en eco se va a mostrar tal cual en el navegador. ¿Sí? Lo mismo acá, mira, hagámoslo así, como para hacer el punto. Este hagámoslo H1. Y cerramos acá el H1. H1, ahí. Y este lo colocamos con nada, con ninguna cosa. Se dan cuenta de que aquí iba a decir el nombre del apellido Eres y después va a cambiar el tipo de letra y la formatación, pero no va a mostrar H1 y cierre de H1. ¿Ya? Bueno, muy buen punto, porque no habíamos hecho ese análisis para que ¿sí? Para que lo vieran. ¿Sí? Entonces, ya, procesémoslo ahí un poquito. Entonces, ¿qué cosa ocurrió acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? El eco permite votar texto, ya se reemplaza por texto en los lados donde haya. Si mi código HTML no hace ningún eco, no va a votar texto. ¿Ya? Esto se ejecuta y dice, vota este texto, esto se ejecuta, no vota nada, y después esto se ejecuta, vota ese texto, va a votar ese texto literal, H1, hola, interpreta el nombre de la variable, va a colocar ahí el nombre de la variable, etc. Si nosotros vemos lo que aparece ahí, y esto también ayuda a explicar un poco lo mismo, se dan cuenta de que acá dice, hola Franco Cubillos, eres, está con el tag H1, menor de edad, está en el aire, está en nada, ni siquiera está en un párrafo, y después dice un párrafo con segundo bloque PHP, ¿sí? Pero ¿y aquí dónde quedaron los tags? Disculpen, primero, aquí dónde quedó el H1 y el slash H1 y el body y el P y el cierre del P del párrafo están. Pero ¿y dónde quedaron las variables? ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó el if? Aquí no vienen las dos alternativas, sino que directamente viene una o la otra. ¿Sí? Entonces aquí queremos llegar, ¿y dónde quedó el for o el while? Entonces aquí queremos llegar de que el código PHP, este código PHP nunca se manda al cliente, no se le manda al navegador para que él lo procese, porque sería muy pesado. Entonces todo código PHP se procesa primero en el lado servidor, el servidor lo ejecuta y al ejecutar este programa, porque el PHP es un programa, algo va a pasar, va a botar texto, si es que o algo va a hacer, y eso, su porción
de texto va a quedar en el documento y es lo que se va a mandar hacia el otro lado. Les vuelvo a insistir, si un código PHP hace un cálculo, pero no hace un eco y no lo muestra, para el otro lado no se va a mandar nada y es como si nada hubiera existido. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Veo que hay un par de preguntas. No entendí. ¿A qué te refieres con una palabra reservada? No, es que no es palabra reservada. Recuerden, PHP es un lenguaje de programación y todo lo que vote por eco para PHP, si es con tag o sin tag, es texto. Entonces, para PHP, este texto de acá arriba es texto, tan texto como este texto de acá. Él vota texto nomás. Ahora, ¿quién es el que sabe si es texto libre, puro, ya, o es texto con tag de HTML? Eso PHP, maní, no tiene idea. Él vota texto. El ingeniero, el que tiene que saber cómo va votando textos que tengan tags de buena forma, tags de etiquetas HTML, para que después el navegador lo interprete bien. Entonces, ¿quién es el que entiende HTML? Los navegadores, no PHP. PHP, su única tarea es votar texto y como es un lenguaje de programación, como vamos a ver a continuación, la gracia es que, porque esto sigue siendo medianamente básico tirado para fome, la gracia es que PHP, como lenguaje de programación, tiene funciones para abrir conexión a base de datos, ¿sí? Hacer consultas SQL y después esos datos que toma desde el SQL en el manto de datos, meterlo dentro de una tabla HTML y botarla como texto. Pero de nuevo, todo ese texto que sacó de la lista de todos los artículos vendidos, por así decirlo, ese texto, esos datos no se mandan como una colección o como una variable hiperglobal o como un mapa o como una lista, como nada, al lado cliente, al navegador, sino que se mandan literalmente hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que necesito que entiendan es que, uno, PHP no sabe que existe, sabe que él vota texto y que se conecta a base de datos. PHP no sabe que existe HTML. No existe. Para PHP, si fuera una persona, no sabe que existe el otro. ¿Ya? Él vota texto. El ingeniero es el que tiene que saber cómo lo hace. ¿Ya? Meterle los tags para que no sea, para que después el navegador lo interprete. El que sabe que hay código HTML por interpretar, ¿ya? Por interpretar y darle estilo, son todos los navegadores. ¿Ya? Pero por lo mismo, los navegadores no procesan PHP. ¿Ya? Entonces, PHP está en el servidor, lenguaje de programación, se procesa, se ejecuta y generalmente va a botar texto y lo va a meter dentro de otros textos que vienen de manera literal, ¿ya? Y todo eso debiera conformar una página web o en realidad un código que siga los estándares de HTML con los tags, apertura y cierre para que después cualquier navegador lo pueda desplegar, ¿ya? De buena forma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cosas que no ocurren, que PHP interprete tag de HTML, no existe, ni tampoco ocurre que un navegador ejecute código de PHP. ¿Sí? Entonces, todos estos bloques de PHP nunca se van a ver al otro lado en ningún navegador. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo ya el usuario no ve la estructura interna? Sí, sí. Sí, en el sentido de que es un lenguaje de programación y el bloque PHP se ejecuta y va a botar algo, que es texto. Vuelvo a insistir, es texto. ¿Ya? Ahora, y el enredo de si el texto es más o menos interpretable o va a venir como texto en bruto o va a venir con estilo por los tags, depende directamente de si los tags están bien escritos o no, pero eso depende del programador, no de PHP. ¿Sí? Con eco. Sí, vamos a ir hacia allá. Vamos a ir hacia allá. Hagamos algo, mostremos estos mismos datos, edad, nombre y apellido, en una tabla. ¿Les parece? ¿Qué hora es? Quedan 3 minutos. Sí, justo como para cerrarlo. Porque son con literales, entonces después es más fácil de entender cuando después lo mezclemos con un manto de datos que se toma desde base de datos. Me parece una muy buena idea. Ya, entonces tiramos la frase y en nuestro segundo bloque, nada que while, for, nada. Bueno, sí, lo dejamos a continuación o antes. No, me tinca acá antes. Ya. Aquí vamos a hacer una tabla. ¿Cómo prefieren hacerlo? ¿Con eco o cerrando el primer bloque del segundo y dejando el HTML entre medio? Vamos de a uno, no se peleen. ¿Cuál de las dos Con alternativas? eco.
porque Ya, nunca lo hemos hecho con eco. hagámoslo con eco. Entonces tenemos tabla, vayan soplándome los tags de tabla, table, lo usamos con border o sin border. Con borde 1. Con border 1. Border igual, era entre comillas, ¿no? Siempre se me olvida. Es con comillas simple, ¿no? Vamos, que nos quedan 3 minutos. Gracias, border 0. No, es sin. Listo. Ah, y ayudémonos, hagamos magia de la televisión. Table TR, cerramos, listo. Súper fácil. Ya, ahora sí, era sin comillas, listo. Ya, y cerramos. No importan los enter, y me faltó acá, ¿quién tiene buen ojo? ¿Qué error tengo ahí? Me faltó el cierre comillas, ¿cierto? Sí, sí, yo sabía que estaban súper atentos. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? 3 table row, 3 TRs, 3 filas, ¿ya? Y tenemos 2 columnas. En realidad hay una que nos está sobrando, pero usamos la primera columna para colocarle etiqueta. Entonces vamos a colocar acá, lo vamos a hacer al revés, edad, ¿ya? Nombre, y acá apellido. Y todo con minúscula. Bueno, sí, así bien fome. ¿Ya? Y después acá vendría peso, edad, y vendría después peso, nombre, y después vendría peso, apellido. Y todo en un solo eco. Listo, tenemos Profe, es borde. peso AP. Ah, sí, era para ver si ustedes estaban atentos. Muy bien, gracias. Y estamos. Démosle ahí, démosle ahí, démosle ahí. Como decía el Puma. Y estamos. Ahí está. Ah, me falta un BR entre medio para... Estoy peleando con el chat ahí. Nos falta un BR. Cerremos ahí la interpretación de código. Ah, pero si esto es importante. ¿Se dan cuenta acá? ¿Dónde quedó la tabla? Segundo, table border. Ahí está la tabla. ¿Dónde quedó la tabla? Table. Ahí están los 3 TR con sus TD. ¿Sí? Y nos falta un BR acá entre medio para que no quede tan feo. ¿Dónde quedó el BR? Ah, no, metámoslo acá. Más fácil. BR, listo. Ah, no, el problema era al final. Y aquí le metemos un BR. Metiendo BR como loco. Ya, ahí sí. Sí, ahí va a quedar segundo bloque, ya tenía, estaba en párrafo, así que por eso corrió, pero eso va a quedar más abajo. Listo, ahora sí. Y ahí quedó cambiado, ¿viste? Se ve mucho más bonito que antes. Ya, ok, vamos bien hasta ahí. Ya estamos en la hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, enredémoslo al tiro súper corto, hagámoslo sin el BR. Hagamos una mezcla, así bien rara. Mira, aquí vamos a cerrar, ¿cómo se cerra esta cuestión? Vamos a cerrar el bloque PHP, justo ahí, ahí, más feo todavía, justo ahí lo vamos a cerrar. El table border 1, esto ahí a uno se le aprieta la guata, ¿cierto? Table border 1 quedó ahí, lo cierro con comilla para que esa línea, table border 1, quedó en el código, dentro del bloque PHP, pero aquí ahora es HTML. Ahora me tengo que preocupar acá de abrir un bloque PHP. ¿Ya? Ahí abrí el otro bloque PHP y estoy bien. Pero se dan cuenta que tengo ahí HTML que le falta el primer tag de apertura, pero viene desde PHP. Y eso deberá funcionar. Yo lo puedo cortar en el lado que quiera. El único tema es que me tengo que ir preocupando de que haya una consistencia. Probemos. A ver si se cae. Es que se cae en algo. Mira, ahí algo pasó con eso. ¿Qué será? El comillas cierre de algo. Hay un problema con la comilla ahí. Espérense. No sé si ya le echan de no sé qué cosa. No, está bien. Qué raro. Ah, el problema son esas comillas y cierre. ¿Sí? Acá estoy en el mundo HTML, entonces si coloco ese texto, que es la comilla, espacio, espacio, punto y coma, claro que la va a colocar ahí. Entonces en realidad tenía que borrar eso. ¿Sí? ¿Me siguen? Y con eso está. Ahora recargo y ahora sí se vuelve a ver bien. ¿Sí? Ya. Yo sé que esto es un poco complicado en el sentido de que a uno le aprieta la guata ir intercalando HTML con PHP. No es para que ustedes lo manejen. Después ustedes en la prueba o en los códigos no va a venir tan intercalado. Lo más puede ser que venga una pregunta evaluando puntualmente el intercalado, pero los otros códigos funcionales con conexión a base de datos en general van a ser ordenaditos, ¿cierto? Declaración de variable al principio, todas las funciones PHP y después se vota mediante eco principalmente, las tablas con los datos se hacen directamente con eco.
¿ya? Y no intercalando bloques PHP puro entre medio de bloques, disculpen, no mostrando HTML puro directo entre bloques de PHP. ¿Ya? Eso, ya. La próxima clase, que es el miércoles, vamos a empezar con conexión a base de datos, por si alguien se quiere ir adelantando para poder ir haciendo la clase más dinámica y que esté más, para que puedan ir haciendo las consultas. Entonces vamos a ver los dos más básicos, que es conectarse a base de datos, MySQL y Connect, ¿ya? Es como el video 3, más o menos, o el 4 entre el 3 y el 4 está más o menos de los 4 que son de PHP. Nos conectamos a base de datos y después vamos a hacer esta misma tabla, pero leyendo desde base de datos, ¿ya? Lo vamos a armar con el manto de datos. Eso implica MySQL y Connect, el MySQL y NumRows, para saber cuántas filas tengo del bicho, de cuando estoy haciendo de cuando pido el manto de datos con un select, ¿ya? Y el error lo vamos a dejar fuera, lo vamos a ver el jueves o la próxima semana, y vamos a ver el fetch array. En realidad necesitamos esos tres solamente, inclusive dos. El caso feliz, que es el Connect, MySQL y Query, el Query y el NumRows. Disculpen, y el fetch array. Con esos tres podemos hacer la consulta. ¿Ya? Y la próxima semana dejamos los otros, el manejo de errores y el NumRows y las validaciones. Voy a revisar, ya, pues, como estamos con la cuenta de Franco, él las pasa a su canal de YouTube y después las linkea a la clase. ¿Ya? Pero deberán estar quedando, revisamos el tiro, deberán estar quedando las clases acá. Pues. Ya, lo voy a mensajear ahí para ver en qué lado están quedando, porque no están las últimas, parece. Eso. Jueves. Profe, ¿se podría quedar un ratito después que le quiero comentar algo? Sí, ok. Ya, si no hay más dudas, consulta. ¿Sí? Dejamos la clase hasta acá. Ya, gracias por la atención y nos vemos entonces en la próxima sesión.